Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy, queridos amigos, vamos a explorar un tema que a todos nos fascina, nos intriga y nos mueve el corazón, el romance. Pero no se emocionen demasiado rápido. No hablaremos del típico romance de cuento de hadas, con príncipes encantadores y finales perfectos. No. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades, las cosas que nadie te cuenta sobre el romance específicamente desde la perspectiva de dos personajes que nos robaron el corazón, nos hicieron suspirar y nos enseñaron tanto sobre el amor. Así es, hoy nos sumergiremos en la historia de Alil y Esla. Sí, esos personajes de la serie que nos cautivaron con su intensidad, sus conflictos y su innegable conexión. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. En este canal nos encanta explorar el fascinante mundo de las series, las películas y los personajes que nos apasionan. Nos adentramos en sus historias, analizamos sus relaciones, sus conflictos, sus triunfos y, en definitiva, todo lo que los hace tan memorables y relevantes para nosotros. Y si eres de los que ya me acompañan, muchas gracias por estar siempre aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que espero que disfruten. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos del romance, permítanme recordarles algo importante: si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones también para que se enteren cada vez que subo contenido nuevo. Así no se perderán ningún análisis, ninguna discusión y ninguna reflexión sobre el mundo de las series y los personajes que tanto nos apasionan. Ahora sí, vamos a lo bueno. Hoy nos centraremos en Alil y Esla. Todos amamos su historia. Esa conexión inexplicable que tenían, la intensidad de sus sentimientos, la forma en que se buscaban y se encontraban a pesar de las barreras, y por supuesto, la manera en que lograron superar tantas y tantas adversidades. Su historia, a pesar de sus momentos de oscuridad, nos demuestra que el amor verdadero, puede ser una fuerza poderosa, capaz de desafiar incluso las tradiciones más arraigadas y los obstáculos más difíciles. Pero, ¿qué podemos aprender de su relación? ¿Qué lecciones nos deja su historia que tal vez no hayamos notado a simple vista? ¿Qué secretos del romance podemos extraer de su intensa y apasionada relación? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las sutilezas y a desentrañar los secretos que hicieron que su historia fuera tan inolvidable y que aún resuenan en nuestros corazones. El primer secreto que quiero revelar, y que considero fundamental para cualquier relación que aspire a la solidez y la durabilidad, es la ** importancia de la comunicación **. La comunicación. Un pilar fundamental que a menudo descuidamos en nuestras propias relaciones. Esla y Alil, al principio de su historia, enfrentaron una barrera enorme y compleja. Sus orígenes, sus familias, sus tradiciones, sus formas de ver el mundo provenían de mundos radicalmente distintos y esto, inevitablemente, generaba malentendidos, conflictos y tensiones. Pero a pesar de todas estas diferencias y obstáculos, ambos aprendieron a comunicarse. No siempre fue fácil. Hubo gritos, lágrimas, malentendidos, acusaciones, momentos de silencio incómodo y de distanciamiento emocional. Hubo momentos en que la desesperación, la frustración y el dolor parecieron superarlos. Pero a pesar de todo, a pesar de la dificultad, siempre encontraban la manera de hablar, de escucharse, de intentar comprender la perspectiva del otro. Se esforzaban por entender por qué el otro sentía lo que sentía, por qué actuaba como actuaba, por qué pensaba de esa manera. Se esforzaban por romper las barreras y construir puentes de comprensión. En muchas relaciones, la falta de comunicación es el mayor veneno, el cáncer silencioso que corroe los cimientos del amor. No se trata solo de hablar por hablar, de soltar palabras al viento sin preocuparse por el impacto que tienen en el otro. Se trata de mucho más. Se trata de escuchar activamente, de prestar atención real a lo que el otro está diciendo, tanto con palabras como con gestos y expresiones. Se trata de validar los sentimientos del otro, de reconocer y aceptar sus emociones, incluso si no las comprendemos del todo o no las compartimos. Se trata de expresar tus propias necesidades y deseos de manera clara y honesta, sin rodeos, sin miedos, sin culpas. Y por supuesto se trata de ser receptivo a la retroalimentación,
de estar dispuesto a escuchar y a reflexionar sobre lo que el otro te dice, incluso si no es lo que quieres oír. ¿Cuántas veces hemos visto a Sly y a Lil sentados, simplemente hablando, intentando entenderse? Ya sea en la intimidad de una conversación a solas o en medio de una crisis familiar, siempre encontraban la manera de dialogar. Es crucial, fundamental, vital. No subestimen el poder de la comunicación. Es la base sobre la cual se construye la confianza, la complicidad y la intimidad. Sin una comunicación fluida y abierta, el amor se marchita, se debilita y eventualmente se extingue. El segundo secreto, inseparable del primero, es la resiliencia. Vaya si Sly y Lil tuvieron que luchar. Su amor se enfrentó a obstáculos casi insuperables. El contexto cultural, las presiones familiares, las tradiciones ancestrales, las traiciones, los secretos, las mentiras, las infidelidades. La lista de desafíos parecía interminable, una prueba constante de la fortaleza de su amor. La resiliencia, en este contexto, es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Es la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los golpes, de las caídas, de las decepciones. Es la capacidad de levantarse después de cada tropiezo, de aprender de cada error y de seguir adelante con renovado entusiasmo. Su relación no se rompió con la primera dificultad, ni con la segunda, ni con la tercera. A pesar de los momentos de crisis, de las dudas, de la desesperación, aprendieron a apoyarse mutuamente, a ser el refugio del otro en medio de la tormenta. Cuando uno caía, el otro estaba allí para tenderle la mano, para ofrecerle consuelo, para recordarle el poder de su amor. Cuando uno se sentía perdido, el otro se convertía en su guía, en su faro en la oscuridad. Esto nos enseña que el amor verdadero no es solo sentir mariposas en el estómago, no es solo una emoción pasajera y superficial. El amor verdadero es mucho más profundo y complejo. Es también estar dispuesto a luchar, a perseverar, a construir juntos una base sólida que pueda resistir cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier desafío. Es entender que el amor implica compromiso, sacrificio y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de seguir adelante, de superar juntos cualquier obstáculo que se presente en el camino. El tercer secreto, y creo que uno de los más importantes, es el respeto mutuo. A pesar de sus diferencias, de sus conflictos, de sus momentos de desacuerdo, Sly y Lil siempre se respetaron. Respetaron sus decisiones, sus sueños, sus valores, sus creencias, incluso cuando no los compartían. No intentaron cambiar al otro, no intentaron moldearlo a su imagen y semejanza. En lugar de eso, aceptaron sus imperfecciones, sus peculiaridades, sus particularidades. En lugar de juzgar, de criticar o de querer imponer su propia visión del mundo, se esforzaron por comprender y respetar la individualidad del otro. El respeto mutuo es el cimiento de cualquier relación duradera. Sin él, el amor se marchita, se debilita y eventualmente se desvanece. Es la base sobre la cual se construye la confianza, la admiración y la complicidad. Es comprender que tu pareja tiene derecho a ser quien es, a tener sus propias opiniones, a tomar sus propias decisiones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Y esto implica, por supuesto, no juzgar, no menospreciar, no controlar. El respeto se demuestra en las pequeñas cosas. En cómo te diriges a la otra persona, en cómo valoras sus esfuerzos, en cómo celebras sus logros, en cómo la apoyas en sus momentos de dificultad. Se manifiesta en la forma en que te relacionas con su familia y amigos, en cómo respetas sus espacios y tiempos personales, en cómo te esfuerzas por entender sus sentimientos y necesidades. El respeto es un acto de amor y de consideración, un recordatorio constante de que la otra persona es valiosa, importante y merecedora de tu cariño y de tu apoyo incondicional. El cuarto secreto, estrechamente relacionado con los anteriores, es la paciencia. La relación de Lil y Sly no se construyó de la noche a la mañana. No fue un flechazo instantáneo ni un amor a primera vista. Fue un proceso gradual, que tomó tiempo, paciencia y mucho trabajo por parte de ambos. La paciencia es esencial en el romance. No podemos esperar que todo sea perfecto de inmediato, que las cosas sucedan en el momento y de la manera en que nosotros queremos. Hay que dar tiempo, a la confianza, a la comprensión, a la consolidación de los lazos. La paciencia implica aceptar que las cosas no siempre suceden cuando queremos, que las peleas y los desacuerdos son inevitables, que los errores son parte del proceso, que la vida es un constante aprendizaje.
Es saber esperar el momento adecuado, ser tolerante con los defectos del otro, celebrar los pequeños avances, las pequeñas victorias. Es entender que el amor es una planta que necesita ser cuidada, regada y protegida para que pueda florecer en todo su esplendor. La paciencia también implica ser flexible, adaptarse a las circunstancias cambiantes, aprender a ceder en ocasiones, y a negociar y a encontrar soluciones que beneficien a ambos. Es la capacidad de perdonar, de comprender, de ser compasivo, y de dar a tu pareja el espacio y el tiempo que necesita para crecer y evolucionar. El quinto secreto es el perdón. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos momentos de debilidad y de fragilidad. Y en una relación, inevitablemente habrá heridas, habrá momentos de dolor, habrá situaciones que nos lastimen y nos hagan sufrir. El perdón es crucial para sanar esas heridas y seguir adelante. Es la medicina que cura las heridas del alma y permite que el amor florezca nuevamente. Sly y Alil, a lo largo de la serie, se hicieron daño mutuamente. Se lastimaron con palabras, con acciones, con silencios. Cometieron errores que pusieron a prueba la solidez de su relación, pero, a pesar de todo, aprendieron a perdonarse. El perdón no significa olvidar, no significa minimizar el daño, no significa justificar las acciones de la otra persona. El perdón es mucho más profundo y transformador. Es soltar el rencor, la ira, la amargura, y dejar ir el peso del pasado. Es elegir seguir amando a pesar de los errores cometidos. El perdón es un acto de valentía, un acto de amor y de compasión. Es entender que todos somos humanos, que todos somos imperfectos y que todos somos susceptibles de equivocarnos. Es comprender que el error forma parte de la condición humana, y que a través del perdón, podemos aprender, crecer y fortalecernos como personas y como pareja. El perdón libera, reconstruye la confianza y permite que el amor florezca en todo su esplendor. El sexto secreto, y este es muy interesante, es la aceptación de los cambios . A lo largo de la serie, tanto Sly como Alil experimentan una profunda evolución. Sus personalidades cambian, sus prioridades se modifican, sus sueños y aspiraciones evolucionan, y por lo tanto, su relación debe adaptarse a estas constantes transformaciones. La vida es un río que fluye sin cesar, y como seres humanos, también estamos en constante movimiento, en constante transformación. La aceptación de los cambios implica reconocer que las personas cambian, que las circunstancias cambian, y que la relación debe evolucionar junto con ellos. Es comprender que las personas que éramos al principio de la relación no son las mismas que somos ahora. Esto requiere flexibilidad, adaptación y una constante renovación del compromiso. No podemos aferrarnos a la idea de cómo era la relación al principio, sino que debemos estar dispuestos a construir algo nuevo, algo mejor, algo que se ajuste a la realidad actual, a las nuevas necesidades y a las nuevas aspiraciones de ambos. La aceptación de los cambios también implica estar dispuesto a dejar ir ciertas cosas, a abandonar viejas costumbres, a adaptarse a nuevos roles, y a aceptar que la relación no siempre será como la soñamos, sino que a veces deberá reinventarse para sobrevivir y fortalecerse. Es un proceso que requiere comunicación, honestidad y una profunda confianza en el amor que se profesan. El séptimo secreto y casi el último, es la pasión y la intensidad . La relación de Alil y Sly, a pesar de sus momentos de calma y de serenidad, siempre estuvo llena de pasión, de deseo, de una química innegable que traspasaba la pantalla y que nos hacía suspirar. El romance necesita chispa, emoción, adrenalina, necesita ese fuego que enciende la llama y que mantiene vivo el deseo. No se trata de ser intensos todo el tiempo, no se trata de vivir en un estado de excitación constante, pero la pasión es lo que mantiene viva la llama, lo que aviva el fuego del amor. Es la conexión física, el deseo de estar cerca, el contacto físico, el roce de las manos, la caricia de la piel, la mirada que se cruza y que lo dice todo. Es la emoción de compartir momentos especiales, de vivir experiencias inolvidables, de reír juntos, de llorar juntos, de celebrar los triunfos y de apoyarse en los momentos de dificultad. La pasión se alimenta de la admiración, de la novedad, de la sorpresa, de la curiosidad, de la admiración por el otro. Es el motor que impulsa la relación, que le da vida y que la hace emocionante. Finalmente el octavo secreto, y este es fundamental, es la búsqueda de un propósito común . Sly y Alil, aunque al principio tenían sueños, aspiraciones y expectativas diferentes, encontraron un propósito común en su relación,
construir un futuro juntos, superar las adversidades, aprender a amarse incondicionalmente, formar una familia y, sobre todo, apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones individuales. Compartir metas y valores es esencial para una relación duradera. Es encontrar algo que los una, algo por lo cual luchar juntos, algo que les dé sentido a su amor y que los motive a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Es la construcción de un proyecto de vida compartido, un proyecto que trascienda lo individual y que se centre en el nosotros. Es la creación de un espacio seguro, de un refugio donde ambos se sientan amados, valorados, respetados y comprendidos. Es la búsqueda de la felicidad en conjunto y no la felicidad individual. Y listo. Esos son los 8 secretos del romance que podemos aprender de la apasionante historia de Halil y Esla. Por supuesto, cada relación es única, cada pareja es diferente, y cada historia de amor tiene sus propias particularidades. Pero estos 8 secretos, estas 8 claves, son, en mi opinión, esenciales para construir una relación sólida, duradera y llena de amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dado algo en que pensar. Sé que a veces idealizamos el amor y olvidamos que las relaciones requieren esfuerzo, dedicación, compromiso y sobre todo, una gran dosis de amor. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta saber que están aquí, compartiendo sus pensamientos y opiniones. Me llena de alegría saber que somos una comunidad de amantes de las series, del cine y de las historias que nos emocionan y nos inspiran. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Qué otros secretos del romance creen que se esconden en la historia de Halil y Esla? ¿Qué otras lecciones podemos extraer de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Compartan sus ideas, sus opiniones y sus reflexiones. Y para finalizar, si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.